Solo mira, ese hombre al que le han encargado desde que era un niño, el personaje de Heston, de cuidar de él. Y entonces es un personaje admirable, de una fortaleza y de una... que entiende todo. Tú ves la cara de Richard Boone y a través de su cara vas entendiendo todo el conflicto, cómo va pasando y cómo va de sentimiento entre Charlton Heston y Richard Boone. Bueno, yo creo que en la película, no me atrevo a decir el número, pero puede haber 7 u 8 ocasiones en que en escenas terminan o empiezan con un intercambio de miradas de cierta complicidad y de cierta relación entre Richard Boone y Charlton Heston. Además, Richard Boone, que es un duro que, aunque el peinado se parece al de los normandos de la época, más bien atildado, sin embargo conserva la barba de los rudos hombres del norte que conquistaron Normandía, ¿no? Es un personaje fascinante. En el juego de miradas hay 3 relaciones interesantísimas en la película, que es la de los 2 amigos, Richard Boone y Charlton Heston, la de los 2 hermanos y la de los 2 amantes. Y tienen un juego muy distinto, el juego de miradas entre cada pareja. Entre su hermano, entre Charlton Heston y Draco, hay un juego de miradas de una forma, entre los 2 amigos de otra y entre los 2 amantes de otra. Esto es uno de los aspectos, a mí me parece, más notables personalmente de la película, que me parece que a una película de contenido teatral, porque en el fondo es una obra de teatro y en ningún momento se elude la procedencia teatral, sin embargo, este juego de miradas, que es absolutamente cinematográfico, le da una dimensión que a mí me parece superior al, seguro, superior al texto original. Las miradas de... abundando en esto de las miradas de Charlton Heston a Rosemary Forsyth son muy interesantes, ¿no? Porque en toda la, digamos, toda la primera parte de la película, que sería hasta que ella entra en la cámara nupcial, Charlton Heston se debate entre la repulsa que le causa pensar que ella es una bruja o que está en contacto con esas deidades paganas a las que él tanto teme y la atracción que siente por ella, ¿no? Y entonces es muy... saber que está ejerciendo un derecho que a lo mejor no debería ejercer. Efectivamente. Claro, y es muy curioso cómo la mirada cándida de ella se contrapone con esa mirada crispada de él, ¿no? Una mirada, pues eso, que sabemos que en su interior se están debatiendo sentimientos muy encontrados. Es una mirada de hombre hechizado absolutamente por una mujer que es deidad a la par que bruja y a la par que mujer normal, pero que reúne en su persona todos esos conceptos, ¿no? Y además hay otra cosa muy clara en el caso de la relación de Charlton Heston con ella, y es que realmente ella parece, en el primer momento, surgida de las aguas, ¿no? El poderío femenino es el agua, ¿no? Hay una cantidad de símbolos ahí impresionantes, la desnudez y el agua, ¿no? Esa secuencia yo creo que es de puesta en escena probablemente la mejor de la película y donde demuestra a Shatner una categoría de realizador. Esa secuencia empieza precisamente con el juego de miradas entre Richard Boone y Charlton Heston, en que hay una cierta complicidad. Y Richard Boone se retira. Richard Boone se marcha, se queda él solo, y luego la escena con ella en el agua es maravillosa, vamos, pero maravillosa de puesta en escena, de diálogo, cuando dice tienes frío, tienes miedo, vamos, está dicho todo. Y luego el conflicto que empiezan a hacer, como tú bien decías, de Charlton Heston, entre lo que debe hacer, lo que quiere hacer, lo que puede hacer, lo que debe de hacer, ese conflicto un poco entre el amor que siente por esta mujer y su propia libertad individual. Aquí me parece que en esta película se habla mucho de libertades individuales, de él hacer lo que él quiere hacer y no lo que tiene que hacer, porque parece ser que hay una norma establecida, no solo por las costumbres del lugar, sino también por el famoso duque ese que planea constantemente sobre estas relaciones. Es como una metáfora de Dios ese duque de Gante, ¿no? Algo así, sí. Ahora, el sustrato acaba venciendo a Charlton Heston, sin duda, ¿no? Quiero decir, el sustrato ese que personifica el mundo céltico, el mundo de las tradiciones afincadas en la tierra, es como si se rindiera a todos esos encantos. Pero lo curioso es que Heston, a ver si estáis de acuerdo en esto, cuando él llega a cumplir la misión encargado por el duque de Brabante, es un hombre acabado, es un hombre, como diría Nietzsche, un hombre, digamos, dispuesto ya para la muerte, ¿no? Preparado para la muerte. Es un hombre que se ha pasado 20 años guerreando, que tiene también en su conciencia el tema de que su padre ha sido secuestrado por los frisios y que quiere vengarlo, ya no tiene ilusión por nada. Y de repente se encuentra con esa diosa y se le devuelve todo lo que él ha perdido. Y probablemente luego existe un itinerario iniciático que lo llevará a la muerte, a esa presunta muerte del final de la película, cuando el tipo de la hoz de Mark.
Mark, precisamente un nombre muy céltico, Mark, el mismo nombre. James Valentino, ese luego fue un actor bastante famoso. Efectivamente, un hombre que tiene, por ejemplo, el rey Mark, el marido de Iseo la rubia, en la saga de Iseo, Mark de Cornualles, en la saga de Iseo y Tristán, que también está aquí, Tristán e Iseo están en esta película. Bueno, pues ese itinerario iniciático va a llevarle a Charlton Heston al final a obtener en la muerte a la diosa céltica. Quiero decir que todos los celtas se encuentran bastante más a gusto en el más allá que en la propia vida, y realmente cuando él le dice, te voy a llevar a otro lugar, ¿recordáis? Te voy a llevar a un lugar lejano. Ese lugar lejano ya solo puede ser la muerte, y al final, cuando él deja a la chica con los frisios, él se va a la muerte y probablemente allí es donde obtenga a ese eterno femenino, a esa diosa. De hecho, yo creo que la insistencia que hay en el tema del anillo ya no solamente es porque ese anillo sea el último legado del que hace el padre de Draco y de Crisagón, ¿no? Sino que ese anillo es como un desposorio en la muerte, ¿no? Que es donde creo que realmente es donde se el anillo también tan importante en la mitología céltica, el anillo que luego está en El Señor de los Anillos de Tolkien, que también es ese. En los Nibelungos. En los Nibelungos. Claro. A mí me parece muy significativo que ese final, como tú dices, en que se va a la muerte, se vaya Heston con su amigo y no con ella. No podré llevar. Bueno, claro, porque realmente lejano lugar. Donde está segura Bronwyn es allí, ¿no? Está con los frisios, que probablemente no tienen ni siquiera la misma religión que Bronwyn, porque Bronwyn es céltica. No, tú vas por la ambigüedad de la relación entre ellos a lo largo de toda la película, hacia un mundo de unas miradas hacia lo masculino que predomina sobre lo femenino. Yo creo que hay una historia de amor entre ellos dos también. Pero toda historia de amistad en Hawks, por ejemplo, se no hablo de nada homosexual, hablo de una historia de atracción personal del hombre por el protegido, de su protector, una relación casi familiar, una necesidad de los dos, una fidelidad. Pero Antonio, de todas maneras, el predominio de Rosemary Forsyth de Bronwyn es tan brutal en la película que esta película sí que no puede ofender a ninguna feminista en la medida en que el mundo femenino es el que se lleva. No, yo creo que él le lleva a enterrar. Yo creo que lo lleva a enterrar como debe hacer un escudero con su caballero. Es el hombre que le han encargado al guerrero cuando el guerrero era pequeño, y entonces ni siquiera podías montar a caballo y al final lo lleva y él hace las exequias probablemente. Pero eso fue una gran novedad para el tiempo de la época de Hollywood, es decir, que al final el héroe no se quedara con la chica, aunque haya muchas razones narrativas, mitológicas y tal. Yo estoy convencido que tuvieron que luchar mucho con las imposiciones de los estudios y tal, para que al final Charlton Heston dejara con los frisios a semejante señora tan maravillosa y se fuese, a la muerte, porque evidentemente él está herido, él está acabado, él está hundido, y solo le queda la compañía de la fidelidad absoluta de esta especie de amigo, padre, escudero. La gravedad de la herida, no se sabe ni qué lo ha producido. Ahora, yo pienso, por ejemplo, en el rey Arturo. O sea, si os acordáis, en la saga artúrica, el rey Arturo, después de la batalla de Avalon, también es herido gravemente y se va, después de la batalla de Badon Hill, que diga, se va a la isla de Avalon, una mítica isla, a ser cuidado por las hadas célticas y probablemente a resucitar el día de mañana, porque todos los celtas vuelven, ¿no? En ese sentido también este individuo tiene algo de rey Arturo, de prototipo céltico, que se retira a morir a un lugar que en este caso él lo que dice es que va a Brabante a hablar con el duque para pedirle permiso, diríamos, para seguir cumpliendo con su misión, pero probablemente no llega nunca a Brabante y no puede volver a buscar a Frisia. Eso que Crisagón tiene algo de Arturo y yo creo, como tú has comentado, creo que Bronwyn tiene algo de hada, ¿no? Tú te has referido a ella en varias ocasiones como diosa. Yo creo que, además, el hecho de que sea hija adoptiva, es decir, se oscurecen sus orígenes, no sabemos de dónde viene. Naturalmente, muy bien visto. Es más hada que bruja, desde luego. No sabemos, es más, podría ser incluso una hija secuestrada de un soldado frisio, ¿no? Del mismo modo que es el hijo del príncipe de los frisios. No sabemos cuál es su procedencia. Juegan con el niño y eso la envuelva, y ella, que tienen, entiéndeme, pueden ser secuestrados ambos, ¿no? Y ella, desde luego, es la hija adoptiva de ese señor. Pero que no sabemos en ningún momento de dónde viene. Lo que sí sabemos es su etimología, y permitidme la pedantería, ya que he hablado de las otras etimologías. En céltico, Bron o Bren significa tres cosas, porque hay un sistema ternario de significaciones que es muy corriente en la antroponimia céltica. Significa ni más ni menos que cuervo, seno o altura. Todos cuadran perfectamente con el segundo término de su nombre, Vin-Ven, que está, por ejemplo, en Wen, que está en Guinevere, está en Gwendolyn, que significa blanco. Entonces ella es blanco seno
altura blanca o cuervo blanco. Los tres términos cuadran perfectamente a esta hada sublime e increíble que es Bronwyn, ¿no? A esta ondina, a esta criatura del folclore más recóndito, ¿no? Tiene más poder sobre los seres de la naturaleza, ese momento mágico, al menos a mí me parece mágico cuando Charlton Heston la lleva debajo del árbol para